Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El punto de encuentro de los amantes del espectáculo turco, el santuario donde diseccionamos las parejas más icónicas y, por supuesto, nos deleitamos con los entresijos más jugosos del mundo del corazón. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha provocado marejadas de rumores, una tormenta de especulaciones y, seamos honestos, un océano de debate. Prepárense porque hablaremos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el aliento en Senkalkapm, y cuya conexión fuera de las cámaras sigue siendo tan enigmática como una esfinge. En esta entrega, no nos erigiremos como portavoces de la verdad absoluta. No poseemos información clasificada, ni contamos con espías infiltrados en sus vidas, pero lo que sí haremos es examinar las reacciones más comentadas, desmenuzar los rumores más insistentes y por encima de todo, intentaremos vislumbrar lo que tal vez, solo tal vez, nos estén transmitiendo en silencio. Porque si hay una habilidad que Kerem y Hande dominan con maestría, es el sutil arte de la indirecta, o quizás somos nosotros, los fans, quienes tejemos señales donde solo hay casualidades. Antes de que nos zambullamos de lleno en este laberinto de conjeturas, les ruego un favor enorme. Si disfrutan de este tipo de contenido, si se deleitan analizando cada gesto, cada mirada y cada actualización en las redes sociales, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, se lo aseguro. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así estarán siempre al tanto de las últimas novedades del universo del espectáculo turco. Ahora sí, adentrémonos en lo que nos concierne. Como mencionaba, Kerem y Hande. Dos nombres que al unirse evocan pasión desbordante, química innegable y, naturalmente, una avalancha de comentarios en el ciberespacio. Desde el instante en que sus personajes, Eda y Serkan, nos conquistaron en Senkalkapm, el vínculo entre ellos trascendió la pantalla. Y ahí, como un Big Bang emocional, se desencadenó la locura colectiva. La pregunta que todos nos planteábamos era, ¿existe algo más que una simple amistad entre ellos? Durante la filmación de la serie, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de fotos y vídeos que exhibían una complicidad palpable. Miradas que perforaban el alma, risas que resonaban con alegría, gestos que irradiaban afecto, todo parecía indicar que sí, que el amor había florecido en el set, como una flor exótica en un jardín secreto. Y entonces llegó la confirmación, como un rayo de sol que disipa la niebla, Kerem y Hande eran oficialmente pareja. La euforia de los fans alcanzó niveles estratosféricos. ¡Eureka! Teníamos la prueba irrefutable de que en ocasiones, los cuentos de hadas sí se materializan. Pero como en todo relato que se precie, no todo podía ser un camino de rosas. Transcurrido un tiempo, comenzaron a brotar rumores de tormenta. Publicaciones en las redes sociales que parecían intercambiar mensajes encriptados, apariciones públicas en solitario, y una atmósfera enrarecida que los fans más observadores detectaron de inmediato como un cambio sutil en la melodía. Y finalmente llegó la confirmación que nadie anhelaba escuchar, Kerem y Hande habían roto su idilio. El impacto fue devastador. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué se había desvanecido el cuento de hadas? Las especulaciones se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Se hablaba de incompatibilidad de agendas, de la asfixiante presión mediática, de la sombra de terceras personas. Cada quien elaboró su propia teoría, como quien arma un rompecabezas con piezas extraviadas. Pero la cruda verdad es que hasta el día de hoy, no poseemos una certeza absoluta sobre los motivos que condujeron a la ruptura. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que, desde entonces, tanto Kerem como Hande han tomado rumbos divergentes. Han protagonizado nuevos proyectos, han cultivado nuevas relaciones y han intentado seguir adelante con sus vidas, como quien navega a contracorriente. Pero la sombra de su romance pasado persiste, como un eco persistente. Y aquí es donde entran en escena las reacciones a los comentarios. A lo largo de estos años, tanto Kerem como Hande han tenido que hacer frente a una avalancha de preguntas inquisitivas, críticas mordaces y, sobre todo, comparaciones incesantes con su relación pretérita. Cada vez que uno de los dos inicia una nueva relación, las redes sociales se convierten en un campo de batalla virtual. Los fans no pueden evitar confrontar a la nueva pareja con la anterior, diseccionando cada detalle, analizando cada matiz y, por supuesto, expresando su opinión. Y aquí es donde la trama se torna fascinante. Porque tanto Kerem como Hande han demostrado poseer una habilidad innata para responder a estos comentarios sin revelar sus cartas.
Utilizan las redes sociales, las entrevistas y las apariciones públicas como herramientas para enviar mensajes subliminales, para insinuar sus sentimientos y para trazar una línea divisoria con el pasado. Por ejemplo, recordemos aquella entrevista en la que a Kerem le preguntaron directamente sobre Hande. Su respuesta fue escurridiza, pero al mismo tiempo, rebosante de significado. Declaró algo similar a Hande es una persona maravillosa y le deseo lo mejor. Una respuesta políticamente correcta sin duda, pero que también podría interpretarse como un intento de cerrar un capítulo y de emprender un nuevo camino. ¿O qué decir de las publicaciones de Hande en Instagram? A menudo comparte frases inspiradoras sobre el amor propio, sobre la importancia de rodearse de personas positivas y sobre la necesidad de dejar atrás los fantasmas del pasado. Mensajes que inevitablemente son interpretados como dardos envenenados dirigidos a Kerem o a su relación truncada. Desde luego también podríamos estar incurriendo en un exceso de análisis. Tal vez simplemente son personas que han seguido adelante con sus vidas y que carecen de interés en remover las cenizas del pasado. Pero seamos francos, ¿dónde quedaría la emoción si no nos permitiéramos especular un poco? Lo que resulta innegable es que la relación entre Kerem y Hande continúa despertando una gran expectación. Y no es para menos. Fueron una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos emocionó con su química arrolladora y que nos dejó un vacío palpable cuando se separaron, como la ausencia de una estrella fugaz. Quizás algún día descubramos la verdad sobre lo que realmente aconteció entre ellos. Tal vez algún día vuelvan a unir sus caminos. Pero mientras tanto seguiremos escudriñando cada gesto, cada mirada y cada publicación en las redes sociales, intentando desentrañar el enigma que rodea a esta pareja que, a pesar de todo, sigue ocupando un lugar privilegiado en nuestros corazones. Consideremos, por ejemplo, el hecho de que, a pesar de haber transcurrido años desde su ruptura, ambos actores siguen siendo objeto de preguntas recurrentes sobre su relación pasada. En cada entrevista, en cada rueda de prensa, la sombra de su romance planea sobre ellos, obligándolos a navegar por un mar de preguntas incómodas y a esquivar las trampas de la nostalgia. Esta constante intromisión en su vida privada ha generado, sin duda, una gran presión sobre ambos actores. Imaginen tener que revivir, una y otra vez, un capítulo doloroso de su pasado, tener que justificar sus decisiones y tener que lidiar con las expectativas de un público que aún anhela su reconciliación. En este contexto, resulta comprensible que tanto Kerem como Hande hayan adoptado una postura cautelosa y evasiva al hablar de su relación. Han aprendido a proteger su intimidad y a evitar alimentar las especulaciones. Han comprendido que cualquier comentario, por inocente que parezca, puede ser interpretado y manipulado por los medios de comunicación y por los fans. Pero a pesar de su discreción, es innegable que ambos actores siguen sintiendo un profundo respeto y cariño el uno por el otro. Han compartido momentos inolvidables, han construido una relación sólida y han dejado una huella imborrable en la vida del otro. Es posible que en el futuro Kerem y Hande decidan revelar más detalles sobre su relación. Es posible que algún día nos sorprendan con una reconciliación inesperada. Pero hasta entonces, solo podemos especular y soñar con un final feliz. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado algunas de las reacciones más comentadas de Kerem y Hande a los comentarios sobre su relación, hemos especulado un poco y hemos intentado discernir lo que quizás, solo quizás, nos están queriendo comunicar sin decir una palabra. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y que la verdad solo la conocen Kerem y Hande. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. No se arrepentirán, prometido. Estaremos subiendo vídeos nuevos cada semana con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series y películas, y por supuesto mucho drama. Gracias por vernos y hasta la próxima.